Buenos días, un saludo para los hermanos de la Iglesia, siervos de la palabra, los demás amigos y familiares que nos acompañan a esta hora de la madrugada para tener este tiempo devocional. Damos gracias al Señor porque nos regala un día más de vida y salud y nos permite compartir de madrugada su palabra y orar juntos para aprender, para buscar su gloria, para estar en su presencia. Les invito entonces, como siempre lo hacemos, que leamos y abramos nuestras Biblias en el Salmo número 63. Salmo número 63. Y vamos a leer los 3 primeros versículos para que oremos y tengamos este tiempo de meditación de la palabra. Salmo 63, versículo 1. Acompáñame entonces en la lectura y oramos. Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Y el versículo 4, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Qué hermoso es este salmo. Volvamos a leer el número 1, el versículo 1, Salmo 63. Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Inclina tu rostro, por favor, y oremos juntos. Señor, agradecidos estamos contigo por este día que nos das. Primero, antes de presentarnos delante de ti, Señor, siempre confesaremos tu señorío, tu soberanía sobre todo el universo. Eres grande y poderoso, Señor. Grande en misericordia, todos los atributos, Señor, que te acompañan y que forman parte de lo que tú eres, Dios. Esos atributos que nos has revelado en tu palabra, por medio de la cual te conocemos, te estamos conociendo, Señor. Estás sobre ese trono de la gloria y desde allí gobiernas todo el universo, Señor, y no hay nada que escape a tu dominio, a tu voluntad. Tú firmaste, Señor, los confines del universo con tu palabra y con tu poder. Cualquier cosa que ha de tener vida en el universo es por tu voluntad y está bajo tu dominio y señorío. Eso nos enseña tu palabra. Eres el Dios de todos los dioses, el Señor de los señores, el Rey de los reyes. Señor, gracias por tu bondad al dejarnos vivir un día más en esta mañana, Señor. Hoy muchos no amanecieron, hoy muchos ya no están aquí, partieron de este mundo, pero ha sido tu voluntad darnos un día más de vida, Señor. No sabemos cuándo se llegará ese momento de nuestra partida, pero lo que anhelamos, Señor, como dice este salmo, es estar de madrugada a buscarte para estar delante de ti. Que nuestra alma, Señor, siempre tenga ese anhelo de verte. Que nuestra alma tenga siempre esa sed de buscar de ti. Constantemente, Señor, es lo mejor que nos puede pasar. Buscar de madrugada, buscarte a cada momento para pedir tu dirección, tu señorío, tu guía, tu llanura. Perdona nuestros pecados, Señor, los que hemos cometido en palabra, en pensamiento o en obra. En esas áreas donde siempre pecamos constantemente y muchas veces no nos damos cuenta en qué momento te ofendemos a causa de nuestra carne. Señor, gracias por ayudarnos en esa lucha que tenemos. Gracias por ayudarnos a crecer en esa santidad por medio de tu palabra y de tu espíritu. Ayúdanos a ser cada día mejores para ti. Ayúdanos a vencer nuestra carne con el poder de tu espíritu y de tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque solos no podemos. Somos frágiles y débiles, como siempre lo decimos. Dependemos de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, para poder agradarte, para poder estar delante de ti. Muéstranos ese camino que está en tu palabra y ayúdanos
a entender, a ver ese camino, para seguir ese camino. Oro por cada una de las personas en esta mañana, Señor, que están conectadas en este tiempo y que buscan tu presencia, que buscan, Señor, tu palabra para crecer, para ser edificados. Gracias por las vidas de cada uno de nosotros. Acompáñanos en este tiempo entonces de devocional, Señor. Danos tu permiso para leer y escudriñar tu palabra, pues es tuya, Señor, y eres tú quien da el entendimiento de ella. Eres tú quien revela su propia palabra a quien tú quieres. Queremos tener, Señor, esa bendición de entender tu verdad tal como tú la escribiste, Señor. Ayúdanos, Padre, y edifícanos en tu verdad. Corrígenos en ella, para ser preparados para la buena obra y agradarte a ti, Señor. Danos tu permiso entonces, mi Señor, y tu bendición para ello, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Muy bien, hermanos y amigos, qué bueno un tinto a esta hora de la mañana. Ay, queda bien un tinto a esta hora de la mañana. Vamos a continuar con este tema final de este estudio que hemos hecho a lo largo de estos días tan especiales que hemos vivido sobre la oración. Y estamos en la parte final donde estamos comprendiendo el poder de la oración. Y estábamos ayer meditando, recordando, entre otras cosas, las palabras que dijimos. La oración no es magia, ni tampoco significa de que es de acción instantánea. No es magia ni instantánea. Nos referimos a que cuando en nuestras oraciones hemos hecho una súplica a nuestro Señor, las probabilidades son una, como ya lo hemos estudiado, la estamos recordando, una de que Él nos las conceda y sea su voluntad dárnoslas en el momento, allí, en el preciso instante. Dos, que sea su voluntad dándolas tiempo después, y por eso al tiempo vemos y recibimos algún favor y que tal vez inclusive ya ni recordamos nosotros, pero fue el Señor postergar el momento de esa bendición. Y tres, que el Señor no tenga en su voluntad darnos ese favor pedido. Esas son las tres opciones que el Señor siempre, con el Señor siempre actúa sobre sus hijos. Y eso lo haces inclusive tú como padre que tienes hijos. Muchas veces a tus hijos tú le das en el momento lo que te piden, muchas veces se los das después, o muchas veces no les das porque no es tu voluntad darles eso que te han pedido. Pues así es nuestro Dios también, que nunca se nos olvide. Y sea cual sea la respuesta, Dios siempre escucha las oraciones de sus hijos, eso lo explicamos ayer también, mas no es así con los impíos. No escucha al impío, no escucha al inicuo. Pero ayer explicamos lo que significa no escucha, porque si se toma literalmente así, estaríamos diciendo entonces que hay algo que Dios no puede hacer. Y entendemos lo que se refiere con escuchar. Él sí los oye, porque Él oye, ve todo, gobierna todo, señorea todo, controla todo, pero más bien, digamos, para no confundirnos, no presta atención a esas oraciones en lo más mínimo, le son indiferentes. Como decimos en nuestro lenguaje, las oraciones de los inicuos son un cero a la izquierda delante de Dios, mas no así las oraciones de sus hijos. Eso es lo que dice la Escritura. Y ayer explicamos entonces qué es lo que hay que hacer con estas personas. Vamos a seguir entonces meditando de allí en adelante. Estábamos leyendo algunos pasajes precisamente respecto de esto. Muy bien. Dice, por ejemplo, Juan en su primera carta, primera de Juan 5:14. Primera carta de Juan, no Evangelio de Juan, no. Para los que no saben y están aquí hoy acompañándonos, Juan escribió un evangelio y se llama Evangelio de Juan. Pero aparte de ello, Juan el apóstol escribió 3 cartas que están casi al final del Nuevo Testamento. 3 cartas, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan.
En esa primera carta de Juan, ahí la encuentras en tu Biblia, hablo para las personas que de pronto no lo saben. Capítulo 5, versículo 14 dice el apóstol Juan: y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Igual, Él nos oye no significa que si pedimos algo por equivocación en contra de su voluntad, entonces Él no nos oye. Entendamos con sabiduría cuando nos referimos a que Dios no escucha y que sí escucha, ¿cierto? Aquí se está refiriendo simplemente a palabras nuestras para tratar de entender qué se refiere, prestar atención, prestar atención. Así como cuando uno le dice a una persona, a uno le está hablando, sabe que le está oyendo pero no le presta atención, entonces uno le dice, présteme atención que le estoy hablando. Entonces se refiere a eso ahora. Y entonces nos oye, se está refiriendo, el apóstol le está enseñando es que si pedimos algo según su voluntad, ¿cómo sé si lo que yo le estoy pidiendo al Señor es su voluntad? Porque es un hecho que siempre que yo oro a Dios, yo me acerco en oración a Dios, y la mayoría de nosotros lo hace es porque tenemos una necesidad, porque anhelamos algo, ¿cierto? Queremos algo. Y la Escritura nos dice, lo hemos aprendido, que todo debemos pedírselo a Él, pues Él es nuestro proveedor, Él es nuestro Padre y es correcto. Debemos pedirle a nuestro Dios todo lo que queramos, hasta lo más insignificante, ¿cierto? Hasta permiso. Para tú ir a un lugar, dile permiso a Dios, porque si es su voluntad, tú sales de un lugar X para llegar a un lugar Y. Voy a darle un ejemplo de esto que tal vez a usted le suene exagerado, pero es cierto. Conozco gran cantidad de casos de personas, por ejemplo, que al salir de su casa dijeron, voy a esto y aquello, a tal parte y ya vuelvo, o regreso más tarde, y han salido, pero nunca jamás regresaron. Ustedes conocen tal vez de esos casos mucho y saben a qué nos referimos. ¿Y por qué no regresaron? Porque no fue voluntad de Dios, simplemente. Porque todo lo concede Dios. Si tú vas a la tienda y sales de tu casa, Dios te da el permiso para ello. Todo, así te suene exagerado, te suene fanático, quieras decirme lo que me quieras decir, pero es un hecho. Si en este instante Dios quisiera, determinara poner fin a tu existencia, lo haría simplemente allí sentado donde estés, o no sé en qué lugar te encuentres de tu casa. Si fuera su voluntad, ya ordenaría, te llamaría y caerías fulminado ahí en el acto. Ese es Dios, y eso nunca debemos dejarlo olvidar. Por eso no es fanatismo, no. Es que es en su voluntad que podemos hacer todas las cosas. Ahora, refiriéndonos a esta parte, de que cómo sé yo entonces que lo que pido está en la voluntad de Dios para que me le conceda. Porque esa es la pregunta. Voy a dar un ejemplo. Alguien quiere ir el otro año a pasear a Europa. Qué chévere, ¿no? Alguien está anhelando invertir en un negocio o comprarse algún aparato. Bueno, yo qué sé. Esas cosas que tú estás anhelando, entonces estás entendiendo que las debe pedir a Dios. Claro, hazlo. Ahora, la pregunta, ¿las va a conceder Dios? ¿Cómo hago para saber si eso está en la voluntad de Dios, lo que estoy pidiendo? Si tú no estás pidiendo algo obsceno, algo indecoroso, algo que no sea conforme a la ética de la vida cristiana, conforme al Evangelio, ¿cierto? Entonces pídelo, ya eso lo explicamos. No le vayas a pedir al Señor cosas indebidas, ¿cierto? Cosas que sean delitos. Nunca le vayas a pedir eso a Dios, porque Dios eso no va con Dios, como decimos nosotros. Estamos hablando en un sentido lógico, cosas apropiadas, correctas. Entonces, ¿cómo hago para saber si eso que le estoy pidiendo está en los planes de Dios? La respuesta es no lo sabemos. La respuesta es no lo sé. La respuesta es no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos, pastor, hermano Yesir? Razón fundamental, porque la Biblia no me lo dice. En la Biblia no me dice, voy a darle un ejemplo.
y es voluntad de Dios darte ese viaje a Europa. ¿Dónde dice eso en la Biblia? En ninguna parte. Y es voluntad de Dios que tengas una casa la otra semana. Pídela entonces. No, eso no lo dice en la Escritura. O es la voluntad de Dios que tú vas a tener un carro en algún momento de tu vida. No, eso no lo dice el Señor. Entonces, todas esas necesidades específicas, las cuales se las presentamos a Dios, porque todas nuestras necesidades y anhelos específicos se los presentamos a Dios, lo hacemos. Y eso es obedecer la Escritura. Todo pedírselo a Él. Pero la respuesta, si estaba en la voluntad de Dios, es fácil verla. ¿Cuándo? ¿Cómo y de qué manera? Pues si en algún momento te llega eso que tú pediste, pues fue porque fue voluntad de Dios concedértelo. Si no te ha llegado o si no te llegará, es porque no fue voluntad de Dios. ¿Y cómo hago para saber si es la voluntad de Dios? Te insisto, no lo sabemos. Simplemente espera en el Señor para ver su respuesta, si es sí, si es no o si es después. Son 3 posibles respuestas: sí, no, después. Y esas respuestas específicas no están en la Escritura para ningún ser humano. Lo único que tenemos de voluntad de Dios revelada para nosotros en la Escritura es, 1, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que le amemos con todo su corazón, porque es lo que dice la Biblia, y amarás al Señor, eso es voluntad de Dios, con todo tu corazón. 3, que si creemos en Él, en Cristo, que si le pedimos perdón de nuestros pecados y confesamos que su sangre nos lava nuestros pecados, somos adoptados como hijos de Dios. 4, que tenemos por lo tanto la vida eterna, que ya tenemos esa morada en el cielo que Cristo fue a preparar para nosotros. 5, de que tenemos la certeza que somos llenos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo cambia nuestras vidas, nos da un nuevo nacimiento. Y 6, que somos hijos suyos. Esa es la única revelación específica revelada por Dios para los seres humanos, para las personas que Él ha escogido en su voluntad, para sus escogidos, para que entiendan su palabra y para que lo conozcamos a Él. Esa es la única voluntad específica revelada de Dios para ti, para mí, para todos sus hijos. La única. Eso es lo que sabemos. Y que tenemos la vida eterna. Y que un día nacimos y que un día vamos a morir. O Él va a venir por nosotros, como dice el apóstol Pablo. Y los que estén vivos no morirán, sino que serán arrebatados y transformados. Es lo único que sabemos con certeza. Esto que te acabo de compartir, estas verdades. Pero el resto de cosas, tú no sabes si vas a tener vida mañana. Eso no, Dios no te lo ha revelado a ti. Tú no sabes si vas a llegar a diciembre de este año. Eso no te lo ha revelado a ti. Tú no sabes qué vas a desayunar el próximo domingo de esta semana, si es que llegas al domingo. Tú no lo sabes, Él sí ya lo sabe, pero Él no te lo ha revelado. Y vuelve y juega los ejemplos curiosos nuestros. Él no sabe, los que están pidiéndole una casa, usted no sabe si Dios le va a dar esa casa o no. Él no te ha revelado eso a ti. Esas revelaciones llamamos revelaciones específicas, no las conoce ningún ser humano. El único que las conoce es Dios, y Él esas cosas a nadie se las ha revelado. Claro que hoy andan unos gurús, unos brujos por allí disfrazados como maestros, pero son falsos maestros, que quién sabe qué tipo de versión de Biblia fue que se compraron o generaron ellos mismos y la han colocado sobre sus mesas al pie de una bolita de cristal celestial mágica, y le andan adivinando las cosas a cada persona. Y dicen que Dios ha dicho, porque así lo dicen. Y Dios me ha dicho entonces que te dará esto y aquello, y que si haces esto y aquello, en tanto tiempo recibirás esto y aquello. Esos son lobos disfrazados de ovejas y están metidos, entre comillas, en las iglesias. Y mucho más con la que anda por ahí, que le andan hablando, susurrándole al oído, diciéndole qué va a suceder y qué le va a pasar. Esas son doctrinas de demonios. Hoy en día eso abunda en la televisión y allá a la vuelta de la esquina.
Eso no es una enseñanza bíblica. 2, los lugares donde digan esas cosas no son iglesias bíblicas. Hoy abundan, entre comillas, esas iglesias que al comienzo de cada año se han inventado un rito, un culto, así le llaman, de primicias y de siembras. Y le han lavado el cerebro a los cristianos, donde si esas personas al comienzo de cada año no ofrendan lo mejor que tengan, entonces el resto de año prepárense porque no les va a ir muy bien. Estoy parafraseando de qué se trata eso. Y eso es una vil mentira. Empezando de que los que practican ese tipo de ritos, de fiestas de primicias y de siembras, porque eso es lo que está de moda hoy en día, no han entendido el Evangelio de Jesucristo. Los que creen, practican y enseñan eso, no han entendido el Evangelio de Jesucristo. Dios no bendice de esa manera, porque eso es como comprar el favor de Dios. Eso es como decirle a Dios: mira Dios, está comenzando este año, voy a la iglesia, el pastor ordenó ese culto de primicias, de siembras, entonces te voy a dar esto para que este año me bendigas y me vaya bien. ¿Quién dijo que Dios bendice de esa manera? ¿En dónde está esa enseñanza en la Escritura para la iglesia hoy? ¿Dónde Jesucristo enseñó esas cosas? ¿En dónde en las cartas de los apóstoles ellos ordenan ese tipo de prácticas para la iglesia hoy? ¿Dónde? Son tergiversaciones de algunos versículos del Antiguo Testamento. Escuchen bien, tergiversaciones. Han tergiversado estos lobos que han convertido el comienzo de cada año en un negocio para sus vidas y para sus empresas que le llaman iglesias. No vuelvas a creer eso, porque esas son doctrinas falsas, de falsos maestros. Dios no bendice de esa manera. Dios no se deja sobornar. A Dios no se compra con intenciones humanas. Él es soberano. Y ningún hombre maneja la voluntad de Dios por sus propias acciones, ni nadie tiene méritos delante de Dios, ni Dios le debe un favor a nadie para que Dios lo tenga que bendecir por algo que hace el hombre. Eso es falso. Esa es una falsa doctrina, y los lugares donde hacen ese tipo de cosas no son iglesias bíblicas conforme a la Escritura. Si tú estás en un lugar de eso, donde has visto eso, donde han practicado eso, huye de ese lugar, porque allí no mora la verdad del Evangelio de Jesucristo. El mensaje de la Escritura para nosotros hoy es que nos arrepintamos de nuestros pecados, que creamos en Jesucristo, que le pidamos perdón al Señor por nuestros pecados, que Él derrame su gracia sobre nosotros y que se haga todo conforme a su voluntad, y rendirle nuestras vidas a Él, y Él se encargará de lo demás. Que hay alguien que murió por ti, que hay alguien que recibió la ira de Dios, que es la que tú merecías, la que yo merecía, la que nosotros merecíamos, que hay alguien que ya recibió esa ira, que se llama Jesucristo, y que Él ya por lo tanto no tiene ira sobre sus escogidos, y que podemos estar en paz. Eso es estar en paz con Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es que creas en Dios para que al comienzo de cada año o en algún momento del año lleves la mejor ofrenda económica o material a la iglesia para que se la entregues a ese comerciante que está ya disfrazado de lo que no es, y entonces esperes porque Dios en tanto tiempo te va a multiplicar eso de yo no sé cuánta manera. Eso no es el mensaje del Evangelio. Esa es una doctrina diabólica. No vuelvas a creer eso. La Escritura nos enseña que todo lo que tenemos es por voluntad de Dios, no por favores que Dios nos deba por algo que hayamos hecho en nuestras vidas o en la iglesia. Eso no lo dice la Escritura. Eso no lo dice. Corrijamos esas enseñanzas.
Yo sé que aquí lo que acabo de decir ha levantado, como decimos nosotros, el polvero tal vez a más de uno de los que han escuchado. Si tú que estás allí conoces de amigos, personas que han estado en este tipo de prácticas, compártele este video, envíaselo y dile que si tiene más dudas, porque ahorita por tiempo no puedo explicar en más profundidad. Lo esperamos aquí en la iglesia, en Palmira. Y con mucho gusto le enseñamos el Evangelio en la Escritura para que esa persona lo lea y si es la voluntad de Dios lo entienda y corrija esos errores. Aquí lo esperamos, porque ahorita por tiempo no puedo. Me gustaría quedarme aquí detallando más cosas respecto a esas mentiras, pero pues el tiempo no me permite. Pero aquí están las puertas abiertas. Busca los datos de nuestra iglesia en internet, en la página Facebook, en el canal YouTube, nos escribes y con mucho gusto te orientamos. No te quedes callado con tus dudas, porque yo sé que de esto que hablé hoy hay muchas dudas, porque esto abunda hoy, porque hoy lo que abunda no es la verdad del Evangelio, hoy lo que abunda son empresas espirituales. Eso es lo que abunda hoy en día, pero la verdadera Escritura brilla por su ausencia en esos lugares, porque hoy están detrás del milagro, mas no están buscando al que hace los milagros. Eso es lo que están haciendo hoy en día. Vamos a darle gracias a Dios y espero todas las personas no se queden con sus dudas, escríbanos o llámenos, repito, y con mucho gusto le orientamos y te ayudamos a entender lo que la Escritura dice y que sea la voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar y darle gracias al Señor y mañana continuamos este tema tan interesante. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, por este momento que nos has permitido compartir. Encomendamos en tus manos, Señor, este día y ayúdanos a entender esta verdad que no es fácil en nuestra naturaleza humana. Solo por tu Espíritu, Señor, podemos entender la verdad del Evangelio. Ayúdanos a entenderla, Señor, a creerlo y a confiar en el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, como dijo el apóstol. Como lo dijo el Señor Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús nunca dijo, el que cree en mí, aunque sea pobre, será millonario. Él nunca dijo esas cosas. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De su interior brotarán ríos de agua vida. El que beba de mí no volverá a tener sed. Esas fueron las enseñanzas de Jesús. Ayúdanos a entender esas palabras, Señor, y a zafarnos del error que hemos escuchado y que hemos recibido muchas veces. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos humildemente. Encomendamos en tus manos este día, Señor, cada uno de los momentos que hemos planeado para hoy. Te pedimos permiso para ir y volver a los lugares donde vamos a movernos hoy y te pedimos permiso para hacer nuestros trabajos, Señor. Bendícenos y ayúdanos a darte la gloria en nuestros trabajos, Señor, y danos sabiduría para hacer todas las cosas en este día para agradarte a ti. Danos, Señor, conforme a tu voluntad, la vida y la salud para ello. Encomiendo entonces a todos mis hermanos, a todos nuestros oyentes y familiares y seres queridos, a unos que no te conocen, para que conforme a tu voluntad, a tu bondad, que está llena de gracia y misericordia también para con ellos, podamos hacer todo hoy, Señor. Danos tu bendición y tu permiso para continuar en este día. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe y que la paz de Cristo llene nuestros corazones para compartirla a los demás. Quedamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Un abrazo para todos ustedes. Les deseo un bonito día. Dios les bendiga y nos vemos mañana si Dios permite. Hasta pronto.